quiero hablar acerca de algo bien interesante en esta mañana. Y estaba leyendo el libro de Job, en aquel pasaje donde el Señor está reunido con sus ángeles y de repente se aparece por ahí Satanás. Y viene y le dice Dios a Satanás, le dice: ¿de dónde vienes? Le dice. ¿Y qué le responde Satanás? ¿De qué? De rodear la tierra y de andar por ella. Y como yo soy bien curioso, cuando estoy preparando el mensaje siempre me gusta irme. Yo tengo un programa que se llama eSword, y en ese programa está toda la Biblia en hebreo, en griego y en todo. Entonces vine y me fui a consultar qué significaba la palabra rodear en su original hebreo. Y esa palabra tiene 3 significados. Número 1, la palabra rodear, su original en hebreo se dice atar. Diga conmigo, atar. Atar. Y el significado de esta palabra es, número 1, coronar. Diga conmigo, coronar. Número 2, cubrir, cobertura. Y número 3, rodear. Entonces quiere decir que cuando en la Biblia encontramos algo que quiera decir como coronar, la palabra es atar. La cobertura, atar. Rodear, atar. Entonces la pregunta es, cuando se le aparece Satanás y le dice de rodear la tierra, la pregunta es: ¿de dónde aprendió el enemigo a rodear? Porque esta es una de las estrategias del enemigo, rodear. Cuando los enemigos de Israel querían atacarlo, los sitiaban y los ¿qué? Los rodeaban. Y esta es una estrategia del enemigo para poder atacar a la iglesia, rodearla. La iglesia podría tener muchos enemigos que la rodean. Amén. Pero la pregunta es: ¿cómo aprendió el enemigo esta estrategia? Y la verdad que el enemigo aprendió esta estrategia de nuestro Padre Celestial. Amén. De nuestro Padre, porque mire, el Padre, dice la palabra, busquemos rápidamente en Lucas capítulo 21, versículo 20. ¿Cómo dice la palabra? Pero cuando viereis a Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Una de las estrategias del enemigo es rodear. Y la palabra que se usa, rodear, es atar. Diga conmigo, atar. El Padre fue el mejor ejemplo que el enemigo tuvo para poder tomar de ahí esa estrategia. Porque dice la palabra, mire lo que dice en Génesis capítulo 15, versículo 1. Eso es maravilloso cuando uno empieza a estudiar y empiezan a surgir palabras. Dice la palabra en Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy, ¿qué dice? Escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero ¿qué tiene que ver esto de escudo? Esto lo relaciona con el Salmo capítulo 3, versículo 3.
Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Pero en Salmos capítulo 3, versículo 3, dice la palabra, mas tú, Jehová, eres escudo, ¿qué? Alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando la palabra habla de escudo, dice la palabra que tú eres escudo alrededor de mí, y se usa la palabra atar, rodear. Amén. Él es un escudo que nos rodea con su palabra, con su verdad, con su espíritu. Dice la palabra en Salmo 125, versículo 2. Salmo 125, versículo 2, dice la palabra, como Jerusalén tiene montes, ¿cómo? Alrededor de ella, así Jehová está, ¿qué? Alrededor de ella, dice, así alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendió el enemigo esta estrategia? Del Padre, porque antes que Él nos rodee, ya nos tiene rodeado el Padre. Amén. Antes de que el enemigo nos rodee, ya el Padre ya es un escudo alrededor de nosotros. Salmo 34:7, un versículo que usted se lo puede de memoria. El ángel de Jehová acampa, ¿dónde? Alrededor de los que le temen y los defiende. Antes de que pase cualquier cosa, ya el Padre nos tiene rodeados. Amén. Así que no se preocupe, no tema el problema que está pasando, porque ya el Padre lo tiene rodeado a usted. Mire lo que dice Salmo 27:3. Salmo 27:3. ¿Cómo dice la palabra? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mire, podría venir el problemón que sea, la enfermedad que sea, y usted va a estar confiado, porque el Padre ya lo tiene rodeado a usted, porque el Padre ya lo tiene cubierto a usted. Amén. Pero mire, hay una formación según esta palabra: cobertura. Diga conmigo, cobertura. Rodear y coronar. La pregunta es, ¿a quién vas a elegir tú que te rodee? Tú puedes elegir que el Padre te rodee, el ángel de Jehová te rodee, o dejarte rodear por el enemigo. Porque mire, hay una condición, dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? O sea que no es de todo mundo. Es únicamente de los que le temen. Los demás están descubiertos, están desprotegidos. Esa es la condición. El ángel de Jehová acampa alrededor, pero de los que le temen. La pregunta es, ¿de quién te vas a dejar coronar tú? ¿De quién te vas a dejar rodear? ¿De quién te vas a dejar que te cubra? Amén. Tú tienes que elegir esa cuestión. Y mire, y todo lo que el diablo hace, todo problema que nosotros estemos pasando, es para la gloria de Dios. Amén. O si no, fíjese en Job. Job le pasó de todo. Dios permitió que el diablo tocara su familia, su cuerpo, pero no su vida. Pero ¿cuál fue el final de Job? Fue mucho mayor que como comenzó. Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cosas buenas y las cosas malas. Amén. Porque todo lo que nosotros vivimos, pasamos,
es para la gloria de Dios. Cuando Jesús sanaba a algún enfermo era para glorificar a Dios. Amén. Que sanó ciegos, que paralíticos, que todo eso podría decirse, uy, pobrecito, el Señor estaba ciego, pero ahí fue donde se glorificó Dios, se glorificó el Padre. Amén. Y el libro de los Cantares habla acerca de un poema de Cristo. ¿Hacia quién? Hacia la iglesia. Es algo figurado, es un poema, es un cántico. Y nosotros hemos visto pasajes donde dice que Dios es el lirio de los valles. Amén. Pero me parece interesante lo que dice la palabra en Cantares, capítulo 2, versículo 2. Cantares, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra, vamos a esperar. Dice la palabra, como lirio, ¿entre qué? Entre los espinos. ¿Es quién? Así es mi amiga entre las doncellas. O sea que aquí el lirio, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el lirio? La iglesia, la amada, la novia, hace referencia de que es el lirio. Pero fíjese que me parece pero muy interesante la palabra espinos, porque dice la palabra como lirio entre. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? A estar rodeado, porque ahí usa la palabra atar, como lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Poné la Nueva Versión Internacional, quiero ver cómo dice. Dice, como azucena entre las espinas, es mi amada entre las mujeres. Ahora la pregunta es, ¿por qué la amada? ¿Por qué la iglesia está rodeada de espinos? ¿Por qué está rodeada de espinos? Si el lirio significa la iglesia, ¿por qué la iglesia está rodeada de espinos? ¿Por qué cree usted que está rodeada de espinos el lirio? Siempre, porque vivimos en este mundo, dice el hermano. Pero yo le preguntaba a Edgardo. Y yo creo que como él está así como muy, así ha de leer mucho el libro de los Cantares ahorita, Edgardo. Está enamorado, Edgardo. Yo le digo, Edgardo, porque ayer estábamos hablando de esto y le pregunto, ¿qué pensás tú de esto? Le digo yo, ¿por qué dice la palabra que está rodeada de espinos? Y él me dijo, para que nadie llegue, para que nadie se le acerque. Y sabe que tiene razón. Por eso dice la palabra que está rodeado de espinos. Porque el que quiera celeste, que le cueste. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquiera va a poder entrar y va a llegar a ser parte de la iglesia. Por eso Dios pone espinos alrededor. Porque mire, hay hermanitos que a la primera y mira algún espino por ahí, salen corriendo de la iglesia. Solo aquel que quiera llegar a la meta va a poder vencer todos los espinos para poder llegar a ser parte del lirio, para poder llegar a ser parte de la iglesia. Por eso es que Dios pone espinos. Por eso la palabra dice, como lirio
entre espinos es mi amada. Amén. Porque no cualquiera va a poder ser parte de la amada. Amén. Aunque la palabra dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, sí. Pero hay que atravesar para poder llegar a ser lirio, para poder llegar a ser la amada. Vamos a tener que pasar por esas espinas. ¿Y a cuánto le gusta pasar por espinas? Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta pasar por los espinos. A nadie le gusta pasar por el dolor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando pasamos por el dolor es cuando nosotros somos formados. Amén. Solo cuando pasamos por espinas es que vamos a ser formados. Y mire, dice la palabra, busquemos en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Aquí vemos, aquí aparece nuevamente esta palabra. Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18, y le dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, ¿cómo le dijo? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Por qué? Porque en el huerto ellos podían comer de todo, pero desobedecieron y fueron expulsados del huerto. Y le dice: ahora, por cuanto desobedeciste, tú vas, la tierra de la cual tú vas a comer te va a producir, ¿qué dice? Espinos y cardos. Porque la meta que usted y yo tenemos es volver al huerto, a la presencia del Padre. Pero ahora nos va a costar, porque desobedecimos. Hoy nos va a costar nuevamente poder entrar a esa comunión que nosotros teníamos con el Padre. Por eso está rodeada de espinos. Amén. Por eso a Jesús le pusieron una corona ¿de qué? De espinos, porque Él tomó el lugar que nosotros teníamos que tener. A nosotros nos tenían que haber puesto esa corona, pero Él tomó nuestro lugar y Él tomó esa maldición por nosotros. Porque esto fue una maldición la que Dios le dio a Adán. Amén. Y eso es lo que nos va a hacer regresar al huerto, pasar por los espinos. Amén. Los espinos causan dolor, y mientras regresamos a ese lugar donde está la presencia de Dios, para poder ser parte de la amada, para poder ser parte del lirio, vamos a tener que afrontar las espinas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La gente que no sufre no está bien formada. ¿Escuchó lo que le dije? La gente que no sufre no está bien formada. Ahora les pregunto, ¿cuántos han sufrido? ¿Cuántos han sufrido de alguna forma? Este sufrimiento puede causar dos cosas: o una tremenda amargura y alejarse de Dios, o una tremenda bendición. Amén. Si usted en el camino va pasando los espinos y dice: no, esto de ser evangélico me habían contado que era color de rosa, mejor me voy.
y queda amargado y usted ya no vuelve y ya no quiere saber nada de Dios. Pero si usted en vez de renegar, usted empieza a pasar los espinos, a pasar por dolor y a ser formado, al final Dios le va a dar una tremenda bendición a su vida, porque dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto también significa pasar por los espinos, pasar por tribulaciones, pasar por dolor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo creo que todos, nadie quiere sufrir, pero cuando pasamos por el dolor es cuando Dios nos está formando, Dios nos está cambiando. Por eso dice la palabra en Job 42:5. Job 42:5, mire lo que dice la palabra: de oídas te había oído. Hay algunos que vienen a la iglesia solo oír. Allá dicen de que hay un Dios. Hay que ir a la iglesia, hay que ir a sentarnos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quién dijo estas palabras? Job, cuando estaba pasando por la necesidad. ¿Cómo vas a creer tú en un Dios sanador si nunca te has enfermado y nunca has necesitado sanidad? ¿Cómo vas a creer en un Dios proveedor si nunca has pasado por una necesidad financiera? ¿Cómo vas a creer en un Dios como estandarte si nunca has pasado un problema? Tienes que pasar por enfermedad, por escasez, para que tú puedas experimentar el poder de Dios en tu vida y poder ser formados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios va a usar las espinas para formarnos. Dígale al que tiene a la par: Dios usará espinas para formarte. Dios va a usar espinas para formarnos a cada uno de nosotros. Yo he tenido mis momentos de espinos, en los que he tenido que clamarle al Padre. Para los que no saben, yo tuve un accidente hace muchos años, y en ese accidente me dio gangrena. El doctor dijo: te tengo que amputar el pie. Y ahí fue cuando empezamos a orar y a pedir un milagro de parte de Dios. Y sabe que a la hora que el doctor llegó para amputarme el pie, el doctor dijo: wow, este es un milagro, la pierna ha respondido. ¿Usted cree que eso no me formó a mí? ¿Usted cree que eso no me hizo recapacitar? Porque yo tuve un accidente por desobedecer a mis padres. ¿Usted cree que yo quedé convidado de ser desobediente a mis padres? Porque los espinos te van a producir un cambio en tu vida. Amén. Por eso dice la palabra como lirio entre los espinos en Cantares 2:2. Volvamos al versículo. Como lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Hay obstáculos. Para poder ser lirio hay obstáculos. Amén. Dios pone espinos para impedir que entren los que no querían que entraran. Aunque Él quiere que todos nos arrepintamos, aunque Él quiere que todos nos salvemos. Amén. Dios quiere que su novia sea especial. Por eso dice la palabra que está rodeada de espinos. Ahora la pregunta es: ¿cuántos quieren ser la novia? ¿Cuántos quieren ser la novia? ¿Cuántos quieren ser lirio? Mire, para poder ser lirio hay algunas características. Tiene que ser llena del Espíritu Santo. Tiene que diezmar. Amén. Mire, ¿sabe que la parábola de la dracma perdida? ¿Cuántas dracmas tenía? ¿Cuántas dracmas tenía? Tenía 10. Pero se le perdió ¿cuánto? Una. ¿Y por qué el afán de buscar esa una? Porque no se podía casar. No tenía el derecho de casarse sin
sin entregar el 10%, sin tener el 10%, o sea, el diezmo. Y hay muchas características. El que tenemos que tener cobertura también. Si tú no tienes cobertura, no eres parte del lirio, no eres parte de la amada. En segundo libro de Samuel, mire, vamos a ver algunas clases de espinos rápidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 6. Dice la palabra: mas los impíos serán todos ellos como ¿qué? Como espinos arrancados, los cuales nadie toma ¿con qué? Con la mano. Y dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si tú tienes espinos, Dios no te puede tomar. Dios formó al hombre de la nada. Amén. Dios lo formó de la nada. Pero dice la palabra, Él lo hizo, Él lo creó. Pero cuando lo formó con su mano. Amén. Y hay muchos cristianos que simplemente han sido creados, pero no se han dejado formar. Amén. ¿Y qué es lo que nos forma a nosotros? Los espinos. Los espinos. Hay muchos que no se quieren dejar formar. Hay muchos que dicen: no, es que yo no creo en lo profético, no, yo no creo en lo apostólico, no, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Y empiezan a decirle a otros hermanos: no, mire, eso que están predicando ahí, eso no es de Dios, o eso que están predicando ahí en la iglesia no va. Hay muchos que en el camino tú te vas a encontrar con espinos como estas personas, que te empiezan a decir cosas negativas para tu vida. Amén. Personas que te van a decir: no, eso no es de Dios, eso era en otro tiempo, pero ya ese es otro tiempo. No creas en los milagros, no creas en el mover del Espíritu Santo. Y vemos en la palabra en Juan capítulo 9, versículos del 13 en adelante, esta clase de espinos. Para poder llegar a ser la amada, tú te vas a encontrar con este tipo de espinos. Dice la palabra en Juan capítulo 9, versículos del 13 en adelante, del 13 en adelante. Miren lo que dice: llevaron ante los fariseos, hablando aquí de un ciego que Jesús había sanado. Y le dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Versículo 14: y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Versículo 16: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Tú te vas a encontrar con este tipo de espinos. Cuando vas en el camino de ser la amada, de ser el lirio, te vas a encontrar con este tipo de personas que te va a decir: no, eso no es un milagro. Porque los fariseos le estaban diciendo al hombre que había sido sanado: no, ese hombre, refiriéndose a Jesús, es un hombre pecador, no guarda el sábado. ¿Cómo un pecador va a hacer milagros o señales? Versículo 17: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: ¿qué es profeta? Versículo 18: pero los judíos no creían en él, que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres, versículo 20, sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
21. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Versículo 25. Mire, fíjese bien en el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, si Jesús, si ese hombre es pecador, yo no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mire lo que les estaba diciendo este hombre, este ciego. A mí no me interesa si es pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? O sea, como un poco de sarcasmo, ¿verdad? Ya el ciego. Versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Versículo 29, nosotros sabemos. Miren, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¡Wow! 31. Y sabemos, mire, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Versículo 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Le expulsaron. O sea que aquel ciego les estaba refutando todo lo que Jesús, lo que estaban diciendo contrario de Jesús. Y posiblemente tú en el camino te encuentres con espinos que te digan, ese pastor no es de Dios, ese pastor tal cosa, ese pastor, y empiezan a hablar. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo le puedo decir algo, este hombre, por mucho que se estaba enfrentando con esos espinos que le estaban dando oposición, eso no le importó. Él tenía una meta, quería llegar a ser lirio, quería llegar a ser la amada. Amén. Quería llegar a ser parte de la amada. Y mire, van a haber muchos espinos que nos van a querer desviar del propósito de Dios. Pero diga conmigo, yo soy lirio. Diga conmigo, yo soy lirio. Yo no soy espino. ¿Cuántos son lirios? Proverbios 15:19, mira lo que dice. Esta es otra clase de espinos que tú te vas a encontrar en el camino. Antes de llegar a ser la amada, te vas a encontrar con estos espinos. Proverbios 15:19, ¿cómo dice la palabra? El camino del perezoso es como un seto de ¿qué? De espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El camino de los perezosos tiene ¿qué? Espinos. Por eso debemos de ser diligentes. Amén.
Mire, el que es perezoso, todo le sale mal. El que es perezoso tiene problemas, se encuentra una cosa, otra cosa. ¿Por qué? Porque debemos de ser diligentes. Y la palabra dice que el camino del perezoso está lleno de espinos. Por eso dile al que tienes a la par, debes de ser diligente. Amén. Debes de ser diligente, no perezoso. Ni hacer exactamente lo que se te pida. Porque mire, hay personas, hablando ministerial y hablando también en el trabajo, hay personas que hacen exactamente lo que se les pide. ¿Y Dios cómo llama a estas personas? Siervo inútil. Por eso tú debes de hacer más de lo que se te pida. Ser diligente, porque si eres perezoso, tu camino va a estar lleno de espinos. Amén. Proverbios 22:5. ¿Cómo dice la palabra? Espinos y lazos hay en el camino ¿de quién? Del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Mire, este es otro espino que tú te vas a encontrar en el camino, la perversidad. Por eso el camino para poder llegar a ser la amada, para poder llegar a ser lirio, no es fácil. Amén. Amén. ¿Me está comprendiendo? Hemos tenido problemas, dificultades, pero ahí es donde estamos siendo formados. Amén. Por eso es que dice la palabra que el lirio está rodeado ¿de qué? De espinos. Miren lo que dice 2 Corintios 12:7. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7. Ya ahorita ya voy casi terminando. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones, ¿qué dice? No me exalte desmedidamente, me fue dado un ¿qué? ¿Un qué? Una espina, un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque mire, a veces nosotros nos llenamos de orgullo y decimos: oh, qué bueno estuvo el servicio ahora. Fue por la palabra que prediqué. Fue por cómo canté, cómo toqué el piano, cómo toqué la batería o cómo toqué el bajo. Y empiezo, fue porque yo lo hice tan bien, fue que se derramó el Espíritu Santo. Y cuando sucede ese, ¡flum! ¿Qué cosa? Un aguijón. Para recordarnos de que nosotros no debemos de exaltarnos por lo que nosotros hacemos. Amén. Por eso le dijo: bástate mi gracia. Amén. Mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Pero cuando nos estamos pasando de es que yo predico bonito, no es que yo dirijo bonito, es que yo hago esto bonito, o hubo presencia del Padre porque yo lo hice de esta manera. Ahí es donde dicen: necesitan un aguijoncito para que no te enaltezcas mucho. Amén. Mira lo que dice Proverbios 24, 30 y 31. Dice Proverbios 24, 30 y 31. Dice: pasé junto al campo ¿de quién? Del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Mire, vas a encontrarte con espinos que van a ser faltos de entendimiento. Y dice: y he aquí que por toda ella habían crecido ¿qué? ¿Qué habían crecido? Espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruido.
como les decía, otro espino es el falto de entendimiento, es la gente falta de entendimiento. Porque mire, les voy a dar un ejemplo. En Mateo capítulo 16, versículos del 6 al 9, dice la palabra, hablando de este espino del falto de entendimiento, dice: y Jesús les dijo, Mateo 16, 6 al 9, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7, aquí está el espino. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Mire, Dios les dijo esta palabra, Jesús les dijo esta palabra, y ellos no le entendieron. Y Él les estaba hablando de la multiplicación, del milagro que Él había hecho. Pero ellos estaban hablando: mira, que no trajiste vos el pan, pero a mí me tocó la vez pasada, a vos te tocaba. Y estaban pensando otra cosa, no entendían. Él les estaba hablando de un milagro. Y a veces nosotros somos así, no entendemos lo que nos pasa. Por ejemplo, temprano en la mañana viene el hermano Ali, saca el carro y se le poncha la llanta, o la encontró ponchada. Ay, dice, se le ponchó la llanta. Pero lo que no sabía el hermano, que con ese tiempo que perdió, con ese tiempo que llegó tarde, Dios lo libró de un accidente. Amén. Que perdiste el bus y renegás: ay, se me fue el bus, se me fue. Mas no sabías que ese bus donde te ibas a subir iba a ser asaltado. Que ese bus donde te ibas a subir iba a volcar, ahí iban a haber muertos. Muchas veces Dios te dice algo y tú no le entiendes. Dios te está hablando de un milagro y tú te pones a renegar. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Quiero terminar con Proverbios 26, 9. Dice: espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Último versículo, Eclesiastés 7:6. Porque la risa del necio es como el estrépito ¿de qué? De los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Mire, hay diferentes clases de espinos que nos vamos a encontrar o vamos a tener que luchar nosotros como cristianos para poder llegar a ser parte de la amada. Porque esto no es de cualquiera. Si usted quiere llegar a ser parte de la amada, de la iglesia, del lirio, usted tiene que atravesar esos espinos. Amén. Y lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé la fuerza para poder ser valientes. Porque hay muchos que cuando empiezan a ver espinos, se van de la iglesia. Cuando empiezan a tener problemas, se van de la iglesia. Cuando empiezan a tener dificultades en la iglesia, se van. Porque los espinos lo que hacen es formarnos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han tenido problemas? ¿Cuántos han tenido problemas con algún hermano? ¿Cuántos han tenido diferencia con algún hermano? De aquí de la iglesia, no estoy hablando vecino, no, de aquí de la iglesia. ¿Cuántos han tenido alguna discusión o algún problema? ¿Cuántos? Creo que todos lo hemos tenido alguna vez. Ahora, ¿por qué sigue aquí? ¿Por qué sigue viniendo a la iglesia? Porque es parte de la formación. Los problemas, los espinos, las enfermedades, las dificultades son parte de nuestra formación. Porque como lirio
entre los espinos es mi amada entre las doncellas. Póngase de pie en esta mañana.